Hola a todos y bienvenidos al canal de Pennyline. Hoy, como muchos habéis pedido, vamos a hablar de la película de Dune parte 2 o Dune, según estemos hablando en inglés británico o americano. Y muchas gracias, Tanay, por venir otra vez para hablar de esta serie tan magnífica. Pues muchas gracias a ti por invitarme, bueno, por darme la posibilidad y nada, un placer. Ya sabes que siempre todo lo que sea hablar de Dune para mí es como un regalo, o sea que genial. Sí. Bueno, en primer lugar, la pregunta obvia es si nos ha gustado la película o no. Sí, o sea, la película como tal es fascinante. Yo creo, y está hecha con cariño y está hecha con respeto y se ve. Yo la verdad es que me sentía a gusto en el sentido de decir, bueno, pues has pagado para ir al cine, ¿no? O sea que, pero aún así sentía que estaba ante un trabajo muy bien hecho, hecho con pasión y eso pues siempre se agradece. Sí, yo creo que incluso, aunque como adaptación, como luego hablaremos, pues hay algunos problemas y se salta algunas cosas que nos parecen muy importantes. Como película no se puede discutir que como espectáculo es una pasada. O sea, como producto en sí, como película, está muy bien acabada en todos los sentidos. O sea, en la música, en la imagen, en las actuaciones. Todos los actores en general lo hacen muy, muy bien. El sonido está muy bien cuidado. Y como dices, se nota que Villeneuve sabe de lo que habla, porque incluso habiendo simplificado muchísimo el lore de Dune, comparándolo con la primera película que aparecían muchísimos más elementos, hay muchas cosas que salen, que están muy bien tratadas, que sin explicarlas, los lectores de Dune sí que entendemos lo que está pasando, por lo que sí que Claro. se ve que sabe perfectamente de lo que está hablando y los cambios que ha hecho los ha hecho con intención, sea para simplificar algunas cosas o porque es como el de Dune. Sí, que al final, bueno, no deja de ser el creador de Dune es Frank Herbert. Mm. Y incluso Frank Herbert no es responsable, o no lo sería si hoy viviera, de después lo que se traslada a los lectores, ¿no? De lo que ocurre con ese imaginario una vez que ya llega y se instala en el imaginario del lector. Yo creo que Dune es una obra que ha estado en el imaginario de Villeneuve desde hace mucho tiempo, él lo dice, que Mm. es algo que le ha influenciado a él, como nos ha influenciado a muchos de nosotros. Y bueno, quieras que no deja de ser también su imagen y el lugar desde donde él la ve. Entonces, pues bueno, quizá haya cambios con los que no estemos de acuerdo, pero también es una visión propia. Sí, y al final tampoco podemos discutir que el propio Frank Herbert, ya no hablemos de Bryan y Anderson, que para mí, pues ya sabéis todos que no me gustan nada y sus obras me parecen una patata como una casa, pero ya el propio Frank Herbert, de libro en libro, había cosas que cambiaba o que matizaba, ¿sabes? O sea que para encajar su visión que tenía en ese momento de lo que quería transmitir, pues no le importaba que su personaje fuese incoherente con el anterior, que esto pasa sobre todo entre el segundo y el tercer libro. Así que no creo que tampoco culpase a Villeneuve de que cambie ciertas cosas. Algunas Tarda, claramente es para claro. adaptarlo a los tiempos A modernos, los ¿sabes? En tiempos. la visión de las mujeres y otras cosas. No, y además, claro, es una saga, sé ya porque me la leí los 6 libros originales, seguidos, ¿no? Mm. Pero es una saga que en realidad entre el libro y el libro hubo muchísimo espacio de tiempo, que es algo que hoy en día, pues, no puede ocurrir tanto porque nos da a todos un mal, ¿no? Pero en ese momento, pues, ocurría. Entonces, a lo mejor también su visión había cambiado o la manera de ver a tal personaje, pues, seguramente había cambiado en su cabeza, en su forma de pensar, entonces le daba otro matiz. Y bueno, tiene al final no deja de ser un universo en expansión, Mm. primero en construcción y luego en expansión. También de eso es de lo que nos hemos enamorado y ahí está la riqueza. Exacto. O sea, yo creo que siempre la gente que me escribe desesperada después de leerse el segundo o el tercer libro de: "Es que no tiene sentido, no quiero leer más", que yo siempre les digo. Sí, lo sé, yo también me sentí así, pero seguir, porque realmente los libros originales de Frank Herbert, sean por una razón u otra, vale la pena leerlos porque siempre te aportan información. Y como dices, hay mucha separación entre, sobre todo en la primera y la segunda trilogía, y la visión que tenía hacia las mujeres, yo creo que cambió muchísimo entre la primera y la segunda trilogía. La potencia que tienen las mujeres en la segunda trilogía no tiene nada que ver con la primera. Así que yo tampoco No, veo no, mal el hecho de que Villeneuve haya querido potenciar el papel de la mujer en estas películas y darle más papel tanto a Chani como a Irulan, como a Jessica. Otra cosa es cómo terminan en la película, en el final, pero que tengan más papel y que sean más importantes, lo veo bien, porque realmente es que lo tienen. claro, quizá Irulan es un personaje que en el libro está más de fondo, Mm. ¿no? De cronista.
aunque después sí que sale en algún momento, pero incluso con esa función de cronista, se demuestra que aunque no aparezca tanto en la novela, pues es un personaje que tiene su relevancia dentro del universo. Jessica es un personaje relevante. El problema es que, claro, quieras que no, al ser tú escritor o escritora siempre te sientes más cómodo con personajes de tu propio género y Sí. yo creo que lo que pasaba pues no era más que eso, ¿no? Entonces, bueno, luego son personajes que dentro de un equipo cinematográfico, que ya a lo mejor es mucho más mixto, pues se les puede dar más importancia. A mí me parece, o sea, me ha gustado que sean personajes que se expandan, que también se muestre esa relevancia que tienen todas, ¿no? Quizá la que se deja más de lado es a Ramallo, que también es un personaje relevante, aunque salga muy poquito y ahí se, Sí, se la deja un poco más de lado. Pero, o sea, las 3 principales, que serían, Lady Jessica, Chani, Irulan, bueno, y Gaius Helen Mohiam también. A mí me gusta que exista esa expansión. Otra cosa es si, bueno, si la expansión es la adecuada o no, exacto. pero claro, tenía que existir, ¿no? O sea, era algo que incluso los propios personajes reivindicaban. O sea, no es algo que quede descabellado o que solamente sea una adaptación de, o sea, yo reivindico que haya mayor papel de la mujer en la literatura, en el cine, en todas partes, pero no solamente por eso, sino que estos personajes te lo piden, ¿no? No va en contra, digamos, de lo que es la esencia de la obra. No, y que de hecho el propio Frank Herbert, ya no en la segunda trilogía en el que las mujeres tienen un papel muchísimo más importante, sino que ya en el segundo y el tercer libro, tanto Irulan como Chani, Jessica sobre todo en el tercero y también Alia, tienen un papel muchísimo más importante y muchísimo más paginado que en el primer libro, que está sobre todo centrado en Paul y más en personajes masculinos. Pero eso digo que creo que el propio Frank Herbert esta visión la cambió él mismo cuando estaba escribiendo las novelas. Sí, sí, yo creo que lo tenía claro y efectivamente estos libros que son más después ya o sea, quitando quizá Dios Emperador, que se centra más en Leto, En ¿no? el emperador, ¿no? Eso, valga la redundancia. Y el quinto y el sexto, pues también hay una gran corte de mujeres alrededor de toda la trama, pero estos dos libros, o sea, tanto Mesías como sobre todo Hijos, ya empieza a ver sobre todo, son libros muy de corte, ¿no? Muy de palacio y todas esas mujeres que rodean a la familia real, es que están muy presentes constantemente. Ujú. Sí, 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 totalmente. Y otro cambio importante, que creo que también es un cambio brillante por su parte, es el hecho de que a Frank Herbert no le gustaba presentar las batallas ni los momentos así más complicados de acción, porque seguramente a él lo que le gustaba más escribir eran los diálogos, tanto entre personajes como internos. Y en una película está muy bien que veamos los ataques de guerrilla que se van produciendo a lo largo de todo este tiempo para ver realmente cómo los Fremen van cogiendo cada vez más campo y los Harkonnen se ven cada vez más ahogados por los ataques de los Fremen y cada vez tienen menos melange. Que claro, en los libros simplemente se menciona con una única línea y ya está. La única batalla que vemos es la del final y luego la lucha contra Fate Rauta de Paul, pero narrado en esta parte que aparece, digo porque me acabo de leer el libro, todo esto se hace con frases o venimos de allí, venimos de aquí, ha pasado esto, pero no vemos la lucha en sí. Sí, eso, o alguien te lo cuenta, ¿no? Que es muy de Sí, tragedia griega, esto de que alguien del exterior te cuente qué es lo que ha pasado. Y yo creo que a Frank Herbert, no sé, igual no, ¿eh? Pero yo creo que quizá le gustaba mucho lo clásico y le gustaba más pues estos diálogos ¿no? Como por ejemplo la escena de la cena, que no sale en De un parte uno, la escena de la cena de Arrakeen, que es tú me rebates, yo te rebato, yo te pego una puya, tal, ¿no? Zasca. Y quizá le gustaba eso o más ahondar en los pensamientos que el escribir acción, que también hay que saber hacerlo, no pasa nada, cada uno con lo suyo, o sea, sí, 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 y, ¿no? y sin embargo, el cine sí que te pide que se muestren esas batallas. Ahora, a mí también lo que me gusta es que no son 40 minutos de batalla, que eso, por ejemplo, no me hubiera parecido, o sea, darle más preponderancia a lo mejor a la batalla final que al resto de la historia, no me hubiera parecido bien. Yo creo que están suficientes, pero evidentemente había que mostrarlas y había que hacer bueno, pues esa condescendencia a favor de la acción y se hace, y Villeneuve lo hace muy bien. Sí, 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 porque además, o sea, irónicamente, Villeneuve es un director que siempre opta por la imagen y la acción, y sus películas suelen tener relativamente pocos diálogos. Por eso no deja de sorprender que sí que puede ser fan de Dune y tener este tipo de dirección.
pero que tuviese esta obsesión para adaptar Dune teniendo en cuenta que los diálogos internos y las voz en off son tan importantes. Pero aún así, habiendo sacado muchos diálogos que a nosotros nos hubiese gustado que estuviesen, creo que con la imagen y lo poco que cuenta es suficiente para mantener la esencia de Dune en sí. Se nota que quien está haciendo esta película, quien ha preparado el guión, sabe lo que es el universo de Dune y cómo son los personajes. Otra cosa, lo que hemos hablado de que cambia el carácter de algunos personajes cuando no todos, algún u otro aspecto, pero que tiene más que ver con la visión que él tiene de Dune, de cómo se tendría que adaptar al cine, que no conozca la obra. Claro, sí, sí, yo creo que eso, que es más, pues, una visión propia. Yo no creo que sean caídas o errores, sino que se trata más de una visión propia. Y seguramente, bueno, pues él, se habrá leído el libro 500.000 veces, no lo dudo, y habrá visto esas batallas en su cabeza, esas incursiones de los Fremen, y bueno, pues, habrá decidido también darles la importancia y el espacio que merecen. Sí, ¿no? Y que realmente estas escenas de acción, todas, todas las que aparecen, están muy bien rodadas, están muy bien hechas y no hay más metraje del necesario. Y una de las críticas de mucha gente que me ha dejado comentarios es que les hubiese gustado que la batalla final fuese más larga porque realmente en la película es muy corta, pero es que en el libro aún es más corta. Y en este caso yo sí que veo bien, aunque también me hubiese gustado ver más acción porque es espectacular cuando aparecen los gusanos rompiendo el muro con las armas nucleares y demás, pero lo importante de Dune son los diálogos y la lucha real está cuando se enfrenta al emperador. Así que veo bien Claro. que le haya querido dar más importancia a este diálogo final, que es donde se produce la batalla final, que no a la batalla en sí de acción. Esa parte es la decisiva. Mm, Y qué gran novela, o sea, a mí sí me sigue poniendo la piel de gallina cuando lo pienso, porque dices, está habiendo muchas batallas en el exterior, pero el combate final se libra en un interior y con personajes muy delimitados, cada uno en su posición, ¿no? No hay este factor caos de una batalla real, o sea, de una guerra exacto. real. Entonces, o sea, me parece alucinante porque ese momento te obliga, cuando estás leyendo, a centrarte mucho y a mantener la concentración sobre lo que está pasando. Y esto es, al final yo creo que lo que Frank Herbert quiere es esto, decir, no, sí, hay Mm, batallitas con en Arrakén, eso, hay ataques a las recolectoras, lo que tú quieras, pero sobre todo lo que a mí me importa es este momento, el momento final en el que se va a enfrentar al emperador, está allí con su decidora de verdad, está allí con sus Sardaukar y está con su paladín, porque claro, no se va a enfrentar a él directamente, sino que lo va a hacer a través de Feyd-Rautha, que es la persona a la que va a elegir el emperador, ¿no? Entonces ese momento final es casi como, vale, en esto quiero que te centres, ¿no? O sea, no te centres en lo que está pasando fuera, porque en realidad la parte decisiva está aquí. Y yo creo que en la película ocurre, se le da pues también la importancia que tiene y el hueco. Y yo, bueno, sinceramente, tampoco necesitaba una batalla rollo Avatar, ¿eh? Porque al final es como que sobra, ¿no? O sea, llega un punto y sí, era necesario ese espectáculo, porque joder, es que está en el libro. sí, el espectáculo que está en el libro lo vemos en pantalla. De hecho, Claro, las cosas que no vemos es porque no existe Alia, ¿sabes? claro, claro. O sea, no es porque Villeneuve, o sea, no lo represente. Y creo que la opción que ha tomado de mantener la importancia de este final en este recinto cerrado, como tú dices, es una forma de respeto de la obra, porque al final lo fácil hubiese sido tener un final espectacular, darle la patada en el culo en el emperador y quedarse él allí y ya está. Pero realmente se necesita esta batalla dialéctica, porque Dune es un universo en el que sí, hay mucha lucha y hay mucha crueldad, pero que todo se acaba solucionando entre bambalinas, o sea, con conversaciones, acuerdos y amenazas. Y esto es lo que transmite el final de la película. No haber hecho esto hubiese desvirtuado para mí muchísimo lo que Frank Herbert quiso para el final del primer libro. Sí, sobre todo en los 2 primeros libros. O sea, yo creo que en los 2 primeros libros, porque en el final de Mesías ocurre lo mismo, Mm, gana la negociación, ¿no?
y gana la presión y gana la dialéctica. Es como el chiste de te voy a ganar con el poder de la dialéctica, hijo puta, pues esto es lo mismo, ¿no? O sea, es un Sí, poco así. sí, sí, es así. Pero entonces realmente había que darle su espacio para no trastocar del todo lo que es la esencia. Y yo creo que está ahí, ¿no? O sea, yo cuando la primera vez que la vi con mi pareja, me dice: "Hasta aquí todo bien, pero es que, ¿por qué no se ha cargado al emperador?", ¿no? Que yo es lo que hubiera Porque no hecho. conviene. O sea, Claro, claro, es porque que no conviene, porque de hecho, necesitaba esa de unión con la casa Corrino, o sea, llevaba exacto. siglos la casa Corrino en el poder, entonces eso le hubiera desacreditado mucho, ¿no? Más de lo que estaba. Claro, de hecho, ya la forma en que mata al varón ya es, demasiado impetuosa y demasiado rápida, porque es muy diferente como ocurre en el libro, empezando que es Arya quien mata al varón, pero lo mata cuando el varón la intenta matar a ella. O sea, es un acto de defensa. Paul, en Claro. cambio, en la película entra en la sala y mata directamente al varón, que en esos momentos, pues, ya le han cortado lo de los suspensores y se está arrastrando allí por las escaleras, completamente sin defensa para vengar a su padre y lo ejecuta. Y eso Además es que lo dice así, no vas a muere sí, muere como un animal, o sea, ni siquiera me importas nada, es que, vamos, vas al matadero directo. Entonces, sí, o sea, es un acto totalmente, pues, vengativo o despectivo hacia, evidentemente, o sea, hacia una persona que es de su familia, porque ya todo el mundo lo sabe esto, ¿no? Ya se ha dicho en la película sí, y totalmente que fuera de lugar en lo que vemos en el libro, porque esto en el libro no sucede y Paul no habría actuado nunca así. O sea, lo que claro, pasa en la no, película se defiende también, porque cuando toma el agua de la vida es cuando la película descubre que es un Harkonnen y dice que en ese a partir de ese momento va a actuar como un Harkonnen, y eso es lo que un Harkonnen hubiese hecho. claro, y es que además, incluso en ese momento que yo tengo que escuchar con más detalle la banda sonora porque no la he escuchado todavía bien, pero hubo uno de los compañeros bueno, que también forma parte de Universo, y hubo uno de los compañeros que dijo cuando hicimos debate largo y tendido sobre la película, debate con spoilers, que que incluso en ese momento no solo cambia la cara de Paul, o sea, ya vemos a un Paul totalmente distinto, sino que parece ser que suena o en la banda sonora lo que está sonando por fondo es el tema, De los supuestamente Atreides y se mezcla con el de los Harkonnen, es cierto. O sea, claro. es Ujú. Entonces, o sea, sí, yo no me es he dado cuenta porque no he escuchado el álbum tranquilamente, lo tengo que escuchar, pero sí, sí. O sea, que en realidad, mm, aunque sea un cambio con respecto al libro, porque a mí ese Gonjabar de los Atreides cuando lo mata a ella me encanta, a mí también. y además, claro, teniendo en cuenta que el varón no sabe quién es en principio, Sí. está de dónde ha salido, ¿no? O sea, ella entra ahí como: "Mira, este, varón viejo, gordo, no sé qué, tal". Es más alucinante porque él ya cae en la cuenta al final, ¿no? O sea, ya cuando está agonizando y dice: "Ostras, No, ¿qué acaba de porque pasar?". le dice abuelo, ¿sabes? Y entonces él dice: Claro, abuelos, eso, has "Uy, encontrado el Gondomar de los Atreides. Y sí". dice En realidad, sin saberlo, el barón Harkonnen cumple su objetivo de que un Harkonnen sea el próximo emperador. sí, esa es la broma que hemos hecho siempre, decir, ¿son los Harkonnen realmente los que salen victoriosos? Bueno, a ver, o sea, sangre Harkonnen, pero no con la educación que el varón consideraba que tenía que Claro, tener un Harkonnen. eso Porque es. esto no se ve en la película, pero en el libro sí que se remarca muchas veces que la crueldad y la psicopatía de Fate Rauta no es de nacimiento, sino que es instaurada por el varón, y que si Fate Rauta hubiese nacido entre los Atreides, pues seguramente sería otro Paul. O sea, porque genéticamente son muy cercanos. En cambio, en la película esto sí que se los separan muchísimo en ese sentido. O sea, Fate Rauta es un psicópata y no tiene solución. Paul es alguien con honor y que tiene los objetivos muy claros. Pero en el libro no, Claro, en el además libro son dos personajes que, nacidos como bebé, tenían un potencial muy similar. claro, en el libro conocemos a Feyd-Rautha desde el principio. Mm, En la película ya lo hemos conocido en esta segunda parte con una interpretación muy buena de Austin Butler, sí. pero Además, en en la segunda mitad de la segunda en parte. la segunda mitad de la segunda parte, o Sí, sea, realmente tarda mucho en sí, sí, salir. lo conocemos muy poquito, o sea, yo creo, o sea, conocemos lo que quieren que conozcamos de él, ¿no? Pero en el libro sí que, aunque tampoco se lo conoce mucho, porque es una persona que en un primer momento no interviene mucho, sí que Frank Herbert hace mucho hincapié en una cierta tristeza, ¿no? O sea, él parece que es una persona
o que es un chaval, porque es muy joven, y a lo mejor sí se está debatiendo entre los intereses del varón, quizá, o está algo confuso, ¿no? En un primer momento. Luego ya después ya se ve efectivamente que la educación que ha recibido pues ya ha hecho mella. Pero aquí sobre todo, mira, a mí lograron ponerme nerviosa. O sea, Sí, la sí, verdad es sí. que O sea, esas realmente escenas, Fate sí, Rauta consigue dar mucho mal rollo, porque a pesar de que aparece a la segunda mitad de la película, Villeneuve yo creo que sí que acierta en darle el feudo de Arrakis muchísimo antes, por lo que ya lo vemos comandar y lo vemos dirigir y lo cruel que es. Pobrecito, el que sale perdiendo con respecto a esto es Rabán, que aquí ni siquiera es el listo en el libro que dice es que no estáis teniendo en cuenta en los Fremen, que hay muchísimos y que no tenéis ni idea de qué estáis haciendo, porque ni siquiera esto, el pobre Rabán es el que sale más perjudicado en esto. Pero Fate Rauta sí que hace bien Villeneuve en darle esta posición más preeminente a partir de la segunda mitad que no tiene en el libro, precisamente para que nos importe más en la lucha final, porque además Fate Rauta tiene un cambio importante también con respecto a los libros, no solamente porque no aparece el arco de Tufir Hawat y no lo vemos intentar matar al varón y no sabemos que el varón ha abusado de él siendo niño, o sea que tiene muchos traumas este pobre señor, sino que aquí además lo hacen más honorable porque no lo vemos hacer trampas en ningún momento, ¿sabes? Ni en la batalla de los 17 años, ni luego en la batalla con Paul, sino que es alguien roto, pero que en cierta medida tiene su honor y que tampoco busca ganar haciendo trampas. O sea, sí que siendo lo más cruel posible y matando a muchos esclavos Harkonnen así porque sí, pero la deshonorabilidad que tiene en el libro aquí no la tiene. Y entonces lo hace un personaje no tan negro, sino medio gris. Por lo menos a mí me lo parece y creo que sí que Villeneuve, excepto que con el varón, con el resto de personajes les ha intentado dar a los oscuros más claridad y a los blancos más más oscuridad. oscuridad. Sí, que además eso, que conserva cierto respeto, ¿no? O sea, a mí me recuerda a una especie de lo que pasaba con el Marqués de Sade, que, encontraba placer en infligir dolor y y en el placer extremo, que es una cosa que también se dice de Feyd-Rautha, lo dice Sí, Margot sí, sí. Fenric, pero no era un hipócrita, ¿no? Entonces, o sea, no intentaba ir de lo que no era, y de hecho, criticaba mucho a la nobleza de su época y al clero precisamente por ese disfraz, ¿no? O sea, él decía: "Yo soy así, soy así". Entonces, a mí me recuerda mucho lo que han hecho con Feyd-Rautha a esto, y sí, bueno, esa parte de respeto que sí que desconcierta a todos, Sí, pero, o sea, nos desconcierta un poco como espectadores cuando lo estamos viendo, incluso en la pelea final con Paul, ¿no? sí, O sí, sí. sea, le dice: "Has luchado bien, Atreides". Exacto, es porque, Y bueno, porque muere con satisfacción. O sea, porque él lo claro, que quiere es una batalla, es un sádico, le encanta infligir dolor, pero también sufrirlo. Entonces, a él lo que le importa es haber tenido una batalla real. Y eso lo vemos también en la batalla en su cumpleaños en el circo de los Harkonnen, que es algo que en el libro no vemos. En el libro se ve a Feyd-Rautha siempre como alguien deshonorable que te va a aprovechar todos los puntos débiles para poderte ganar. Y aquí no lo vemos, porque tampoco en la batalla en el circo vemos que utilice ni tenga palabra clave ni tenga veneno, como en la batalla final con Paul, que en el libro sí lo tiene. salvo quizá, o sea, en el circo, el único momento en el que es un poco más honorable, que lo hace, yo creo que lo hace básicamente para humillar a su tío, es decir, no vamos a enterrar a este hombre decapitado porque es un héroe, ¿no? Porque ha luchado hasta el final y creo que no estaba drogado. Pero había una palabra clave. O sea, había una trampa, pero incluso después de esa trampa, que todo el mundo está pidiendo la cabeza del esclavo, él dice, pues para dejar a su tío un poco en evidencia, no, este es mi momento y lo vamos a enterrar tal cual está. Pero no lo hace tanto por honor para mí, sino como para desacreditar un poco al varón o cuál es la forma de proceder del varón, ¿no? Que también para demostrar en lo que se nos dice luego por parte de Helen Mohiam, de que en realidad no es malo intrínsecamente, ¿sabes? Ujú. Sino que tiene esta dualidad que es malo por educación, por cómo lo han educado y cómo ha crecido, no como el varón que, por todo lo que se nos dice, es alguien malvado que nació matando a su madre ya, por decirlo de algún modo, ¿sabes? O sea, que nació con un cuchillo ya en la mano para acabar con todo el mundo. Pero Feyd-Rautha, en cambio, no, porque de hecho se describe, antes de que esté en manos del varón, como un niño dulce. Y además creo que lo verbaliza en uno de sus pensamientos, de que lo hace por despecho al varón porque se esperaba eso,
pero también porque cree que no lo merece el soldado Atreides contra el que ha luchado, porque ha luchado bien. Y Villeneuve, Ujú. pues, elige dejar esta amor por la traición de los Harkonnen a un lado y hacer a Fate Rauta más honorable. Y la verdad, o sea, también tiene más mérito la lucha final de Paul y resultar vencedor. Sí, sí, decide potenciar ese aspecto, cosa que lo que dices en el caso de Rabán, nos hacía mucha gracia, bueno, a mí por lo menos siempre me ha hecho mucha gracia en el primer libro, pero claro, te llevan hablando de la bestia Rabán y de que es un bruto y un estúpido todo el día, Pero era el y único que resulta tenía razón. eso, y resulta que lo primero que hace, nada más llegar a Arrakis, es contactar con sus antiguos, lugartenientes y con la gente que supuestamente le era leal para ver cómo está la situación, que es lo que haría una persona inteligente. Sí. Y segundo, es el único que da una alerta sobre los Fremen, ¿no? Entonces, irónicamente, justo no vemos a ese personaje reflexivo, bruto, que sí que vemos, que en la película sí que lo vemos más, ¿no? Sí, sí, sí. Es que esto lo vemos en todas las dualidades de personajes, de que el potenciar un personaje resulta perjudicial para otro, porque esto también lo vemos en el dúo de Irulan y el emperador Shaddam, porque Mm, se hace a Irulan muchísimo más potente que en el libro, a alguien sabio, a alguien que dice no puedes matar a Muad'Dib porque si no, o sea, vas a provocar una rebelión y una guerra santa, y más si Muad'Dib resulta ser Paul. Y en esta misma escena la vemos luego hablar con las Bene Gesserit y con Helen Mohiam diciendo, creo que Paul está vivo y es Muad'Dib. Claro, ¿esto qué hace? Que si ella es un personaje que dice estas cosas y que demuestra ser sabio, es en perjuicio del emperador Corrino y por otro lado de la Bene Gesserit, porque además el emperador Corrino, a mí Walken es un actor que me gusta muchísimo, pero no es la imagen que debería tener el emperador Corrino del libro de Dune, no, porque se no, para describe nada. como alguien de entre 30 y 40 años, no como alguien de 80 años, o sea, con un físico fuerte, que además su aspecto recuerda al del Duque Leto, porque es alguien que está fornido, que es fuerte y que tiene una voz potente. Y es algo que no vemos en la película, que sirve para potenciar a Irulan, pero claro, vemos a un emperador débil. A lo largo de la película, un emperador que no sabe tomar decisiones, que toma decisiones equivocadas, que son decisiones tomadas por otras personas. Y en el enfrentamiento final de Paul también vemos a un emperador débil de un imperio en decadencia que no sabe lo que está haciendo y que está caduco y tiene que cambiar. Sí, es que de hecho incluso desde el principio, porque ya en la primera Sí, introducción que tenemos una entrada del diario de Irulan, ya se dice que desde la caída de la casa Atreides, su padre se ha convertido como en una marioneta, ¿no? Una especie de figura pasiva. Entonces ya nos introducen a este personaje. No sé si sabían por qué Walken iba a hacer esto sí o sí, o no sé por qué, pero sí, la verdad es que, claro, esa presencia pues, no tiene nada que ver con cómo se presentaba a Xarán Corrino, que si hubieran elegido también pues, un actor más joven, porque aunque ya era un hombre mayor, tenía pues la constitución y la complexión de alguien de unos 35 más o menos, se conservaba así. Entonces, claro, es verdad que vemos pues, a alguien ya que está para quitar, ¿no? Que está muy perdido. y claro, además en las introducciones del libro de Irulan lo dice específicamente que su padre no había dejado de ser alguien fuerte y que tomaba las decisiones después de haberlas razonado. Su decisión de deshacerse de Leto fue algo meditado y a lo que se vio obligado y que, bueno, a lo que él consideró que se vio obligado, pero que luego le dolió y las decisiones que tomó posteriormente, pues también eran decisiones de como emperador, no como alguien débil que se siente débil en su posición de poder, que es lo que vemos en la película. Ujú. Sí que es verdad, o sea, que el único momento en el libro que quizá vemos que está más acorralado es ese momento final cuando es ella que le dice que es necesario ese matrimonio, ¿no? Sí, Porque él en un momento porque responde con vehemencia, responde de manera irascible, pero porque está acorralado, no porque no sabe qué hacer. Entonces, sí que es ella la que le dice esto. Y una vez más, yo creo que valiéndose de esta escena, que es muy pequeñita en el libro, pues se ha potenciado el personaje de Irulan, pero claro, en detrimento el del emperador. personaje de su padre. Sí, y es algo que por otro lado, por ejemplo, por eso te digo que las dualidades las vemos constantemente porque lo vemos también, por ejemplo, con Chani y Stilgar. Sabes que Stilgar también, aunque a mí me parece bien que, o sea, en un primer momento, que Stilgar lo presenten como un fundamentalista, como alguien que viene del sur, y a Chani como representante de la juventud.
que ella no cree tanto en todas estas profecías y misión, y bueno, y la profecía del Mahdi que se está esperando, pero claro, lo que pasa que es que Javier Bardem hace muy bien de Stilgar. Y entonces cuando hace de fundamentalista y dice, uy, esto es lo que estaba escrito y demás, lo hace verdaderamente bien. Creo que no pierde presencia como personaje como les pasa a otros. Pero sí que es cierto que dar esta preponderancia a Chani con la voz de la modernidad también perjudica a Stilgar. Pero creo que es una forma también de presentar el conflicto dentro de los Fremen y todo este fundamentalismo en lo que se va a convertir luego la yihad de una forma muchísimo más orgánica y más ordenada que en la novela, ¿sabes? Porque en la novela pasa de un momento a otro y no entiendes por qué ha pasado. Pero claro, esto da protagonismo a Chani, Stilgar pierde protagonismo y se ve más como fundamentalista, pero bueno, aquí sí que me funciona mejor que en los otros. Sí, a ver, en el caso de Stilgar, siempre lo he dicho que es la primera vez que vemos a Stilgar, ¿no? En una adaptación real, porque yo por lo menos en la película de Lynch y en la miniserie, pues tampoco, porque puede ser un personaje, o sea, puede ser un actor que a lo mejor no es que lo haga mal, pero no pega Mm. realmente, ¿no? Y aquí lo vemos incluso, pues esta parte de fundamentalista que llega un poco a la comedia, ¿no? Muchas veces, o sea, Pero la esa, lleva bien, o sea, te ríes, pero pero está bien llevada, sí. te Mm. ríes con el personaje, no del personaje. Realmente Eso es. está muy bien integrado y me gusta muchísimo cómo lo hace. Sí que es Bueno, cierto y es que una parte de espontaneidad que si te fijas en el primer libro, tampoco no es que no esté, no, porque siendo, o sea, siendo, vale, que es un David Fremen, que es un tipo duro y tal, en los primeros momentos cuando le da por lanzar, pues empieza a decir todos esos insultos raros, en plan de huevo de lagartija, excremento de gusano, cietos de arena, no sé qué tal. O sea, un momento súper cómico que dices, pero este señor, que entonces, o sea, esa parte cómica de no de hacer el payaso, sino que tiene esta parte, digamos, más espontánea o más de actuar, porque es lo que él lo que dice, ¿no? Nosotros no somos los de los papeles y los contratos que se rompen, no somos burócratas, o sea, lo que decimos es lo que decimos y nuestra palabra si la damos para siempre, ¿no? Entonces, esa parte, pues más sincera, más espontánea, más está ahí y en este caso, bueno, pues lo llevan hacia... Es un Algaib que tiene esos momentos así no, pero tan maravillosos y está muy bien. que además no creo que pierda autoridad con respecto al No, no, libro, no, sino que la para mantiene. nada, para nada. Ujú. En absoluto, o sea, yo creo que la conserva y nos gusta porque, claro, los lectores lo conocemos, pero quizá en el primer libro, o sea, en la primera película, perdón, Aparece muy poco. aparece muy poco y alguien que no se lo ha leído se queda como, ¿quién es esta persona? ¿No? O sea, quizá lo ¿Por qué hace se cree también tan que importante? claro, o que quizá tenga un halo de misterio, ¿no? De quién y ahí, pues, te da también, pie a conocerlo un poco más. En el caso de Chani, bueno, a mí, por ejemplo, me gusta que se le dé más protagonismo, porque de hecho es uno de mis personajes favoritos. Incluso esa parte más guerrera que en el libro está, Aunque no porque se está ve. que no se ve, pero bueno, Y no, pero sabemos que está porque, por ejemplo, Chani es quien se enfrenta primero a los Fremen que quiere desafiar a Paul y le dice: "Es que no quiero claro, molestarte con eso porque yo ya puedo con ellos". O sea, claro, eso una es. guerrera muy importante. Sí, sí, sabemos, o sea, no se la ve tanto, pero sabemos que está. Así como la parte de ternura, que también la tiene, quizás se ve un poquito más, ¿no? En el libro, en la película también. Pero lo que no me acaba de convencer, o sea, me gusta que se haya potenciado la parte guerrera, pero quizá esa parte más de yo no creo en la profecía porque son supersticiones, porque tal, me parece como demasiado moderno. O sea, como demasiado lo que diría, no sé, un adolescente de hoy en día, ¿no? Que hubiera tenido contacto con algo, o con alguien fuera de su ámbito. Sí, no, y sobre Aquí todo que lo años mantenga durante toda la película, porque lo puedes entender claro, como primera reacción, pero cuando ves realmente los poderes que tiene Paul, quizás tendrías que cambiar un poquito esta percepción. claro, eso es, que quizá había que cambiarla. Que, utilicemos el argumento de que la profecía, pues, ha servido para esclavizar, pero no sé, yo no veo a Chani como alguien que desdeñe tanto una creencia que al final no deja de ser Fremen, ¿no? Matizada por la misionaria, pero no deja de ser Fremen. Entonces, tú puedes pensar esto si a lo mejor tienes otro estímulo que te viene desde fuera, Mm. ¿no? O alguien que te está diciendo, mira, esto no es así. No, date cuenta de que esto no es así. Sí, sí, claramente, porque, claro, Chani no es del todo coherente que Chani mantenga esa posición durante toda la película y, claro, el hecho de que no la veamos tan influida por las creencias Fremen hace también, por otro lado, que no pueda aceptar el matrimonio con Irulan, porque tampoco vemos en la escena de que
Paul está, entre comillas, casado con la mujer de Jamis y sus hijos porque tiene que responsabilizarse de él. Entonces, claro, en el libro es mucho más fluido la aceptación por parte de Chani de que Paul se tenga que casar con Irulan mientras ella sea su mujer real, o sea, con la única que va a mantener relaciones sexuales y va a mantener una relación sentimental, porque es algo que ya tiene la propia cultura Fremen, pero aquí no. Y entonces, claro, este enfado de Chani va aumentando a lo largo de toda la película. Sí que lucha en la batalla final, porque como dice ella, está luchando por los Fremen, no por Paul, pero claro, luego se va como una despechada. Volvemos a las escenas de perfumes que teníamos en la primera película, con ella yéndose allí y terminando así. Y entonces, eso es lo que no me gusta de Chani, ¿sabes? O sea, me gusta que le hayan dado este papel, que la hayan desarrollado, pero ese final no me gusta. Porque claro, ¿cómo va a solucionar eso luego Villeneuve? ¿Está Chani embarazada? Si está embarazada de Leto.5, 1.5 o bien de Leto y Ganima. Es que no veo cómo solucionarlo, que seguro que Villeneuve ya lo tiene en la cabeza, pero es un problema. Claro, es que si la intención hubiera sido adaptar solamente el primer libro, pues podría haber sido un final que para mí no es válido aún así, porque no sé, me gusta que Chani lo entienda, digamos, porque está dentro de su cultura, pero que además sepa que realmente el matrimonio con Irulan es un papel, es un trámite, ¿no? O sea, y realmente quien va a ser su compañera y su mujer pues va a ser ella. Entonces, eso realmente pues le da otra dimensión. En este caso, claro, no ocurre Pero y Paul sí bueno, la avisa, ¿eh? En la película claro, varias veces Paul la avisa de que siempre pase lo que pase, o sea, dando a entender que si se tiene que casar con otra, siempre a quien va a querer va a ser a ella y quien va a ser la mujer importante para él, que es lo que vemos y luego en ella el también se lo segundo libro. dice. Sí, sí, Y ella sí. también se lo dice, o sea, de hecho, cuando él expresa ese miedo de no te quiero perder, no, claro, él lo está diciendo o sea, no solamente es una palabra de enamorado, sino que además lo está diciendo con conocimiento de causa, ¿no? No te quiero perder y te puedo perder. No te quiero perder porque va a pasar seguramente, ¿no? Claro, porque Y es ella le dice, consciente. claro, porque es consciente de que va a tener esa decisión, porque es consciente Jessica y porque es consciente él, y ella le dice nunca. Entonces, es verdad que luego queda raro ese final, pero aún más teniendo en cuenta que seguramente haya una tercera película que pues quizá adapte parte de Mesías, con a lo mejor más Bueno, escenas de claro, paz, no no lo sé sé. si vamos a ver, ¿sabes? Parte de estos 12 años que hay entre el Mm, primero y el segundo libro, pero sí que Villeneuve tiene desde el principio la intención de adaptar hasta el final de Mesías, que es lo que él considera que es el arco de claro. Paul, pero claro, ¿esto cómo lo va a enlazar? ¿Cuándo vamos a tener la película? Porque Villeneuve quiere rodar primero una película sobre Cleopatra, sí que quiere terminar con esto, pero va a Ujú. pasar un tiempo. Entonces, ¿cómo lo va a enlazar? ¿Cómo va a solucionar esto? Porque si a Paul le quitas a Chani en el segundo libro, pocas cosas tienen sentido. Es verdad, todo lo que va a pasar después no tendría ningún sentido desde la perspectiva. O sea, yo creo que ese final sí que nos desconcertó bastante a la mayoría Bueno, a los y lectores, porque a los lectores, sí. porque dentro de Y la película es coherente con su comportamiento previo. sí, sí, o sea, dentro del personaje, de cómo se comporta hasta el final, Mm. es verdad que mantiene esa coherencia, pero a los lectores sí que nos desconcertó. Y de hecho, yo, por ejemplo, cuando le explico a mi pareja, me dice, pero claro, en el libro original, pero Chanilla no está, no, no, y yo, que no se va. O sea, que esto ha sido, este final ha sido Sí, sí, o sea, totalmente, nos ha claro, sorprendido a todos. Digo, yo lo estoy viendo en sí, los comentarios, que es una de las cosas que más desconcierta a los lectores para ver cómo sí. se soluciona en una siguiente película. Sí, yo creo que o sea, generalmente sí que hemos justificado pues los cambios en una, incluso, ya te digo, incluso o sea, esta parte como descreída Mm. o atea de Chani también se puede justificar por aquello de que pues, a lo mejor, no sé, Villeneuve quiere que tenga más empatía, ¿no? Se gane más a un público, o como podría pensar una persona joven. Incluso eso, que bueno, vale bien, pero claro, este cambio sí que Y así que pues va en contra quita completamente, bastante. sí, Sí, completamente en contra, tanto de la esencia de Dune como de la esencia del personaje. Así sí, sí, como el final, que es otra cosa criticada, ¿sabes? De que como no sale la cofradía, pues al final Paul mande directamente a atacar las naves de las casas. Eso no me parece tan mal porque justifica la yihad que va a suceder después. O sea, ya lo vemos aquí iniciarse y cómo se inicia, y en el libro termina todo pues bien, ¿sabes? No te imaginas que va a suceder todo eso
aparte de los mensajes de la presciencia que ha ido dando Paul de que sí que se va a producir. Te permite que sea todo muchísimo más orgánico para una película futuro, después de una post-yihad, de que hayan muerto miles de millones de personas, aquí ya lo ves cómo se inicia. Pero lo de Chani sí que no sé. Sí, o sea, se va a producir, pero yo creo que el final del libro, sobre todo, es tan novela, tan redonda, ¿no? Con Autoconclusivo, sí. eso, tan autoconclusiva, e incluso con esa Chani que a mí joder, me quitaron la frase de Jessica, la frase de: "Mira, la ves ahí tan segura y tan altiva, pues que pierda tiempo en sus libros porque no va a tener nada de mi hijo", Sí, ¿no? claro, No es sé, que ese ese momentazo tan final maravilloso. es buenísimo y ya nos habían quitado a Alia, porque la decisión que toma de omitir el salto temporal de 3 años entre el libro 2 y el libro 3 del primer libro de Dune, te hace cambiar muchas cosas, claro, ¿qué Claro, provoca? es que implica que Alia no puede nacer. Exacto, y nos estás diciendo que si Jessica está de 3 meses cuando se produce la caída de los Atreides y aún no ha nacido al final de la película, es que todo esto se ha producido en menos de 6 meses, que me parece muy precipitado. O sea, es Sí, muchísimo más realista en el libro de que haya un plazo de 3 años en los que se han ido produciendo todas estas guerras de guerrilla, que se ha ido planeando, se ha ido claro. entrenando a los Fremen en la lucha de las Bene Gesserit y en el estilo Ginás en el que está entrenado Paul, y esto es lo que sorprende también a Tufir Hawat y a los diferentes personajes que identifican movimientos de los Atreides en los Fremen, pero no entienden por qué están allí. Y no se les ocurre relacionar con la existencia de Muad'Dib. Y tiene toda la lógica que Paul necesite este proceso para convertirse en Fremen. No sé, no puede ser Claro. que en 3 meses esté ya cabalgando un gusano, ¿sabes? Y viviendo como un Fremen. O sea, es un genio Paul. Es el Kwisatz Haderach, sí. Pero vamos, a milagros a la Pero vez. no tanto. Pero es que, claro, y seguramente Villeneuve lo que quería evitar es la escena de una niña de 3 años matando al varón y luego ejecutando a los Sardaukar caídos allí con un cuchillo uno a uno. Sí, yo creo que es por eso. Y es verdad que a mí me llama la atención porque, vale, si después tenemos a la Ali adulta, que Mm, seguramente la tendremos, pues no va a ser lo mismo, no, ¿no? O sea, esa Alia es, o sea, la Alia, la primera Alia que vimos en el libro es siniestra, no porque pretenda serlo, sino porque lo es por sus claro, circunstancias, ¿no? por la disonancia Entonces, cognitiva que genera al resto de claro, personajes el hecho de ver una niña de 2 3 años, casi 4 al final, comportándose como una adulta, pero un cuerpo de un niño de 2 años. ¿Qué pasa? Yo creo que lo que le pasa también a Villeneuve es que es consciente de que en el imaginario colectivo esta escena de un comportamiento de niño tan pequeño proviene de las películas de terror, pero quizás mm, hubiese tenido que ser lo suficientemente valiente como para trasladarlo y ser serio, porque podrías haber simplemente quitado fuera de escena el momento en el que Alia va ejecutando a los Sardaukar en la escena final, pero quitar cómo mata al varón, quitar todas no, pero estas esto, claro. escenas de siniestras, como bien dices, y de disonancia cognitiva de los Fremen en relación a ella, y sobre todo que no tiene sentido que Mohiam le diga a Paul, Abominación. sí, Le llamo abominación, que pero le sí. llame abominación a Paul cuando Paul no lo es, simplemente porque Alia no está allí y es un guiño a los lectores. Claro, claro, o sea, es un guiño que los lectores captamos, pero claro, yo, la segunda vez que la vi ya me di cuenta de que se refería a Paul, pero la primera vez me quedé como, ¿por qué dice abominación? O sea, ¿sabe qué pasa con Alia? O sea, que Alia, claro, Jessica en esa escena no se dirige a ella, no sé ni si, no me acuerdo ni si está claro, presente. O sea, entonces solamente se puede referir a Paul y es para mantener esta escena en la que está Alia antes de que llegue Paul y que está allí ella súper siniestra y graciosa a la vez, diciendo, no, no, es que he dejado que me capturéis porque no quiero enfrentarme a mi hermano y decirle que su hijo ha muerto, que es otro momento pivotal tanto para Chani como para Paul, la pérdida de su hijo de 1 año y poco en el ataque, claro. en el siege en el que se encontraban en el sur. Entonces, creo que los cambios más graves vienen de la pérdida de este salto temporal. Sí, sí, porque además es que incluso, primero lo que dices, que es muy precipitado. Yo cuando me di cuenta de que seguía siendo el 10.191 dije, ¿cómo? Y luego, incluso esa entrada de Irulan, en la que lo dice, la sensación que da es de que ha pasado más tiempo por cómo habla de la caída de los Atreides Exacto. y de su padre, ¿no? Y que desde entonces no ha vuelto a ser el mismo. Digo, Pues ya ha ver pasado, ahora mismo cuando estás diciendo esto que ha pasado un mes,
sea, si es que aún no Claro. se pone luto. Claro, o sea, es que la sensación en la que está, no sé, redactada esa línea o esa parte del guión o cómo lo dice Florence Pugh, pues realmente te da a pensar que ha pasado mucho más tiempo. Y luego aparte lo que dices, ¿no? Que, a ver, si lleva años entrenarse como Bene Gesserit y Paul se está entrenando, o sea, y Paul tiene habilidades Bene Gesserit día sí, día también, y aún así todavía en el primer momento no controla bien la voz, pues imagínate llegar a ser aceptado en una cultura tan compleja y tan dura como es la de los Fremen, ¿no? Claro, es Entonces, que, claro, 3 meses me parece muy poco tiempo. a Mm, Paul le cuesta 3 años que le hagan la prueba de montar el gusano. O sea, claro. hasta que no lleva 3 años y aquí, pues, le hacen la prueba esta del desierto que vemos en Dios Emperador, ¿sabes? Que se lo hacen también a Así, Si a sí. Siona. Sí, 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 por eso Villeneuve demuestra que tiene un conocimiento profundo de la saga, porque vemos cosas de diferentes libros, no solamente del primero. Pero claro, Sí, a oye, ver, con yo una supongo que peregrinación al un niño desierto también. no lo aprendes todo, ¿eh? O sea, es que Tuvimos la oportunidad en uno de los debates bueno, con Dani Maglor fue en el día del preestreno de entrevistar a Emilio Treviño, que es el actor que dobló a Paul Atreides en Latinoamérica. Y justamente contaba que cuando estaba en el proceso de preparación y tal, le invitaron, creo que fue su chica, su pareja, le invitó de vacaciones a su ciudad, que está cerca del desierto, y ahí tuvo la experiencia de caminar por las dunas y claro, decía: "No, no, pero si es que esto no se hace así, si es que llevo 5 minutos y estoy ya jadeando". Y claro. tuvo la experiencia de ella explicándole que no, no, es que hay que ir en diagonal porque si no te caes, la arena se mueve, que tú te hundes, tal. Y fue un momento que no estaba planeado, pero él, claro, estaba en pleno proceso de prepararse para doblar a Timothée Chalamet, para Paul, y además con un director que se insiste mucho en que se conozca el arco argumental del personaje, que le insistió en leerse los libros, tal. Y claro, fue un momento muy casi, pues como de iniciación, ¿no? O sea, Sí, sí. Por eso acabo de que contar, era muy es anecdótico y decías, bueno, es 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 que es esto no se inve aprende en 5 minutos. no, 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 es que es inverosímil en que pase tanto tiempo, es que incluso la planificación para los ataques de guerrilla que hacen requiere un tiempo. O sea, tú Claro, atacando durante 5 meses no provocas la ruina de los Harkonnen por interrumpir la recolección de la melange. O sea, la ruina de los Harkonnen proviene de que se han gastado todo su dinero y se han endeudado hasta arriba para poder hacer caer a los Atreides, porque se gastan en los ingresos en melange de 60 años, dice algo así el varón, porque tú estés interrumpiendo la recolección de la especie durante 4 o 5 meses, no les estás provocando la ruina. En cambio, en el libro son 3 años de pérdidas progresivas que ya claro. están empezando a preocupar muchísimo. Es Y que claro, incluso, no hay un que... momento que cuando hicieron la adaptación de la miniserie, Mm. se ve que en un mes han perdido, 3 tópteros cargados de especia, ya, solamente en un mes. Entonces, o sea, eso durante los 3 años, que ahí sí que se ve que pasa tiempo. No, y que además se produce Eso esta... realmente hace pupita. Sí, se produce esta incongruencia que has comentado con la entrada de Irulan, de que Villeneuve quiere dar la impresión de que ha pasado muchísimo tiempo durante esto, pero claro, si Jessica está embarazada y no ha dado luz, es que me estás diciendo que ha pasado en 5 meses. Entonces, no quiero hacer el salto, pero soy consciente de que si no pasa un tiempo, pues tampoco tiene sentido la evolución de los personajes. Claro. Por eso yo Claro, no, creo o que sea, es no el quiero problema hacerlo, pero más en realidad era grande. necesario. Exacto, y esto produce el problema más grande de la película, creo. Los otros cambios puedes creer que están más o menos cercanos o lejanos del libro, pero este salto temporal es el que produce los problemas mayores. Claro, es que, mira, una Bene Gesserit te diría como los cantantes profesionales de Operación Triunfo, ¿no? Esto lleva años, esto no se aprende en 3 meses. Claro. Entonces, sí, sí, la verdad es que yo creo que es lo que provoca, pues esto, estas disonancias y es el problema principal, porque por lo demás ya hemos quedado en que es una buena película y como adaptación, pues, a ver, es una buena adaptación en el sentido que está bien adaptada al lenguaje del cine. Otra cosa, pues, bueno, que haya cambios Sí. de personajes que nos gusten más o menos, o que haya No, personajes que no están, como Tufir Hawat, de pronto, que aparece en la primera y luego no sabemos qué ha pasado con él, ¿no? exacto. Tufir Estaban Hawat sí grabadas. que se llegó a grabar, ¿eh? Para la segunda Sí, película y luego decidieron quitarlo todo. mm.
Como Pero había escenas de Jara que también estaban grabadas, creo. a ver, es una decisión creativa. Yo creo que en este caso sacar a estos personajes es más un problema de metraje, de que se le iba de las manos la duración de la película, que no de Sí. coherencia, porque si él no viese la importancia de mantener estos personajes, no los hubiese grabado, los hubiese quitado directamente. No, no, y además parece ser que sí fue una de las decisiones que más le dolió, el quitar toda la trama de Jawad, Sí, por porque claro, ejemplo. no ves la complejidad de la relación del varón con Fate Rauta, no ves el intento de asesinato de Fate Rauta contra el varón, luego te lo tienes que cambiar y decir que ha sido el varón el que ha decidido que no entre drogado para poner a prueba a Fate Rauta porque pase de ser un varón dandy a alguien realmente temido, por ser realmente alguien temible a la hora de luchar cuerpo a cuerpo y de tomar las decisiones. Entonces, claro, tienes que ir haciendo estos cambios que son un problema. Mira, o sea, por ejemplo, Fenrir es uno de los personajes que puedes quitar y que no produce tantos cambios. Pero me sorprende que sí que decidas mantener a Lady Margot Fenrick, que lo hace estupendamente, ¿eh? O sea, la actriz lo hace muy bien y me gusta que le hagan también la prueba del Gom Jabbar y que encima le guste, porque claro, como le gusta Sí, experimentar el dolor, y es una eso escena que, es. claro, es una escena que me gusta mucho y creo que está muy conseguida. Es algo que no tenemos en el libro, pero que es completamente coherente que alguien para tener el potencial de el Kwisatz Haderach lo hagan pasar también por la prueba del Gom Jabbar. Ujú. No, y que además se ve esa parte de lo que dice Lady Margot, de que es sexualmente manipulable, y vemos ese juego también de dolor y de seducción Exacto. que, bueno, pues en el libro ella lo habla con el conde Fenring, pero bueno, pues luego Pero no no vemos se, la se escena. ve, ¿no? Eso Es- es, no vemos la escena. Sí, sí, porque realmente es un párrafo y es la conversación con el conde Fenric diciéndole eso de lo que va a hacer. Sabemos que Claro, pero ha lo mismo, instaurado o sea, esta al no relación. estar él, la gente que no es lectora no entendía quién era esta mujer. Claro, claro, porque Entonces, es curioso que mantengan el apellido, ¿sabes? Que lo mantengan como Lady Fenrir sin que sí, haya el conde Fenrir. Sí que queda claro que es una Bene Gesserit y que es mandada allí por las Bene Gesserit para evaluar a Fate Rauta como continuador para buscar el Kwisatz Haderach y ver realmente qué nivel de psicopatía tiene y si pueden trabajar con él, pero no sé, haberla mantenido solamente como Lady Margot, ¿no? No mantener. claro, eso es, sí. Tampoco nos interesaba saber que realmente estaba casada con el conde, si el conde no aparece, ¿no? O sea, no sé, porque, bueno, también son una pareja que han sido como los grandes desconocidos en las adaptaciones. En la Lynch, creo que ninguno de los dos no aparecen. En la miniserie aparece él, pero no es Fenring tal como se nos describe en el libro, o sea, con sus particularidades. Y ella no aparece, aunque sí se ve la amistad con el emperador, sí se ve que es un asesino en potencia y creo que, no recuerdo si incluso está esa escena final en la que rehúsa matar a Paul, ahora tendría que volver a verla, pero... Y entonces ahora en la adaptación de Villeneuve aparece ella y él no aparece, pues no sé si quizás porque, claro, es un personaje muy peculiar No, de hablar y no sé sí, si si a hubiese lo mejor funcionado bien el. podría suponer una falta de respeto a que alguien se indignara o no lo sé, no lo sé. No lo sé, pero realmente, ¿sabes? Son 2 personajes que cuando hace un tiempo que te has leído el libro, hay gente que ni siquiera se acuerda de que estos personajes existen, ¿sabes? Ya. Por eso que quiero decir que si tienes que eliminar personajes y sacarle complejidad, el Conde Fenric tiene toda Sí, la tiene ese to to perfil, sí. tiene todo el sentido que lo quites, y si quitas también toda la trama de la cofradía y su trama se la pasas a la Bene Gesserit, pues tiene el sentido de que mantengas, ¿sabes?, a Lady Margot, pero no que cambies el apellido, porque está claro que otro de los grandes cambios es la importancia y sobre todo las malas intenciones de las Bene Gesserit, porque yo una de las cosas que casi me levanto del sillón, digo, no puede ser, es cuando al final de la película Mohiam dice, no, no, nosotros hemos orquestado la caída de los Atreides y yo, ¿what? O sea, ¿qué me estás diciendo? Ya, ¿qué es esto? Porque claro, ahí puedes pensar, está hablando, digamos, como figura unida a la casa Corrino, pero no, o sea, parece ser que está hablando Como como Bene parte, Gesserit. digamos, del O Bene sea, como, Gesserit. claro, como la que dirige la Bene Gesserit. O sea, que es una decisión de la Claro, Bene Gesserit que ha convencido luego al emperador Corrino, que el emperador Corrino ha aliado al barón Harkonnen para la caída de los Atreides, pero que aquí las malas de la película son la Bene Gesserit, cuando en el libro claramente sale de los Corrino y la cofradía tiene una intención
y un interés en que el duque Leto Atreides caiga, pero la Bene Gesserit Claro, es que, a realmente ver, lo que intenta es salvar la línea de los Atreides, porque es una escena que vamos, claro. tanto en el libro como en la primera película, que Mohiam les dice que salven al niño y a Jessica. Claro, eso es lo que intentaba explicar yo, o sea, explicarle yo después, por ejemplo, a mi pareja, y me decía: "Yo es que lo que hubiera hecho, siendo Polo, habría sido eliminar la Bene Gesserit". Digo: "No, no, es que en realidad la Bene Gesserit va a salvar tu línea genética". Claro, la cofradía puede tener interés, aunque te va a decir que no, pero puede tener interés en esa caída porque perciben que Polo Atreides va a ser una amenaza, ¿no?, en el futuro, y va a ser una amenaza para la revolución de Porque ya lo está haciendo el duque Leto. pero ya lo está haciendo. Mm. La casa Corrino, pues también, porque la voz de los Atreides es demasiado alta, pero la Bene Gesserit no tendría sentido que quisiese perder una línea genética. Y más una línea genética que a ellos les es que, quiero decir, es que parece una tontería, pero no lo es, porque las Bene Gesserit, ni siquiera cuando están peor en su relación, tanto con Paul como luego con su hijo, con Leto, quieren perder la línea genética de los Atreides porque son conscientes de que ciertos genes solamente están en su línea. Y que Claro, si tuviesen que cambiar de línea en otras que estaban avanzando, donde podía aparecer el Kwisatz Haderach, perderían siglos de trabajo. Entonces, en ningún momento quieren perder la línea de los Atreides. Si todas las conspiraciones que suceden en el segundo libro es la forma desesperada de las Bene Gesserit de conservar la línea de los Atreides con una Bene Gesserit y no con Chani para que no contamine su línea. claro, eso Entonces, es que aquí para en que no haya este elementos final extraños. nos digan que querían destruir a los Atreides y que quieran seguir con la línea genética de Faith Rauta, dices, no. No, eso la verdad es que no, o sea, no tenía sentido. Claro, por eso, o sea, yo la primera vez a lo mejor te pasó más desapercibida, pero es que la segunda vez que yo la vi, dije: "¿Y esto?". O sea, realmente me di cuenta, digo: "No, no, pero si es que no si no van a perder una línea genética que además tiene caracteres especiales", y no nos olvidemos que incluso ya después de la dispersión, Son seguir esenciales, o sea, son esenciales. claro, o sea, incluso se pueden seguir reconociendo ciertos caracteres físicos y genotipos, ¿no? Que recuerdan a los Atreides, aunque Atreides como casa ya no Ya no exista porque exista, sí, no tengan el no hay apellido. casa. Mira, justamente Claro, ayer, un chico en YouTube me escribía diciendo: "Bueno, es que los Atreides ya no son importantes en el quinto y el sexto libro". Y digo: "No, no, no te engañes, o sea, no sale el apellido Atreides, pero Malstek, Darwi Otrade, Shiana son todos Atreides, y claro. todos tienen características de los Atreides. Así que los Atreides es una línea esencial. O sea, aunque se pierda el apellido, aunque se pierda la casa, es importante, su línea genética porque tiene ciertas características que las otras no tienen. Por eso nace el Kwisatz Haderach dentro de la línea genética de los Atreides y no hubiese salido sin esta línea genética. Por eso yo en eso, o sea, es que lo único que subrayé en las notas que estaba tomando en el cine, dije: Que no puede ser". O sea. Sí, yo creo que, o sea, tanto esa parte como el salto temporal que nos complica bastante las cosas, son los puntos débiles, ¿no? Que tiene como película y como adaptación. Sí, sí, sí. Bueno, pues como ya hemos hablado de las cosas más importantes del final, de los personajes y demás, vamos a repasar lo más rápido que podamos la película por partes. Entonces, la película empieza con la introducción de Irulan diciendo todo esto que has dicho sobre su padre, la caída de la casa Atreides, que me parece un formato muy bonito de mantener las introducciones del libro en la película y que realmente funciona muy bien. Y luego ya pasamos directamente a una escena, a la escena como continuación de la primera película de Paul en el desierto con los Fremen. Y claro, como no sale Tufir Hawat, es con ellos que vemos una escena de lucha con los Sardaukar siendo atacados después de la lucha contra Jamis. Una escena que me parece espectacular en todo lo que sale. O sea, cómo caen los Sardaukar, cómo Jessica y Paul están alucinando del estilo de lucha de los Fremen. Y vemos también aquí ya por primera vez, que creo que es una de las cosas que Villeneuve consigue adaptar y representar de una forma muy bonita y muy fiel al libro, la recolección del agua del cuerpo de los soldados de los Sardaukar, y luego cuando llegan al Sitz Tabar, cuando hacen toda la ceremonia para recolectar el agua de Jamis, pero de una forma muy diferente, porque están recuperando el agua de un guerrero, y esa ya es la ceremonia para la recuperación del agua que se nos hace referencia en el libro. Y además Claro, vemos también, o sea, la relación entre Stilgar y Jessica, cómo le enseña todos estos depósitos de agua que tienen, que están formados por todos los Fremen que han ido muriendo, que esto es algo diferente al libro porque el agua de las personas pues se aprovecha
y lo que tienen allí en ese lago no son las almas de los Fremen que han perecido, sino el agua que van captando con todas las trampas de agua que tienen instaladas y el agua que les sobra de sus cuerpos, pero no tienen este ritual de que el agua de la persona se tira allí y ya no se aprovecha. Pero bueno, en la película claro. queda muy bonito, la verdad. No, y bueno, pues a pesar de estas, o sea, de estas cosas que a mí también eso, que es como es la sensación de que no se aprovecha ese agua también me genera un poco de contradicción, porque dice, se aprovecha todo, ¿no? O sea, Claro, porque además pero en el libro tenemos la escena de que inmediatamente después de matar a Jamis le dan, bueno, la moneda de los Femen, que es por cuentas de agua del peso de Jamis que le corresponde a Paul por haber matado ritualmente a Jamis, que se y dice él se que cuando... escandaliza, ¿no? Exacto. Y él se Claro. escandaliza. Entonces, ese choque cultural, claro, no está. Y sí, a mí sí que me generó, pues eso, lo que te pasó a ti con las Bene Gesserit, pues me pasó también a mí en ese momento. ¿Cómo que no se aprovecha este agua, no? O sea, se aprovecha todo el agua, por Dios. Pero bueno, aparte de eso, yo creo que en general la cultura Fremen, creo que te mete muchísimo en ambiente, está muy bien retratada. Y bueno, lo que comentabas antes también, que esa escena primera, pues es un guiño muy bonito a todas esas citas introductorias, ¿no? De Irulan. Sí, sí, sí. Porque además, o sea, yo al principio cuando dijeron la actriz que iba a... Es una actriz que me gusta muchísimo, pero claro, como Irulan se representa como alguien delicado, delgado, ¿sabes? No veía cómo adaptarla, pero realmente es que hace muy bien de Irulan, le da muchísima potencia a la vez que se mantiene delicada. Y Yo no la conocía eres- mucho y después o sea, de que dijeron que era ella, pues me ha venido Midsommar, me ha venido La chica del tambor y la he visto como en varios sitios y sí que me gustó, sí, me gustó mucho. Sí, sí, no, sí, es que además lo hace muy bien. Por eso que ya, como ya me había sorprendido con la elección de Timothy Chalamet para Paul y luego al ver la película me convenció completamente, o sea, no porque sea un mal actor, porque creo que es muy buen actor, sino porque no lo veía en el papel. Y Claro, que con ella me pasaba lo mismo, pero luego llevada a la adaptación me gusta muchísimo cómo lo hace, sobre todo por los cambios que hemos comentado de Irulan. Pero eso, que hay ciertos cambios que sí que se alejan un poquito. Porque yo creo que uno de los cambios que también me han sorprendido más y que no sé si se debe a que no quiere presentar algo que sea políticamente incorrecto, es la escena que vemos después de este Consejo de los Fremen y de recuperar el agua de Jamis y que llamen asesino a Paul, cosa que no sucede en el libro porque desde un primer momento se sabe que ha sido de forma ritual y que por lo tanto no lo puedes claro, culpar de su muerte. Es el claro. ritual de conversión en reverenda madre de Jessica. Primero que Ramalo tiene pocas escenas y aparece solamente como alguien que da muchísimo miedo, sino el hecho de que este ritual no sea público, que no haya la Es orgía privado. posterior, sino que sea completamente privado. O sea, porque es algo muy importante para los Fremen participar de esta conversión. O sea, y mientras la forma en que se despierta Alia y cómo se representa el despertar del embrión es muy bonito, pero también me falta la comunicación de Jessica con la personalidad de Alia para que no se pierda, para que no se deshaga, cómo aparece después la conciencia también de Ramalo para guiarlas a las dos después de asustarse de que Alia esté allí y que Jessica esté Y para embarazada. avisarle, claro. Y no sé si estas carencias se deben a que Villeneuve no quería representar una orgía y a un grupo de personas completamente drogado o por qué, porque no Yo veo creo el que sentido puede ser, ¿eh? alguno. Yo creo que puede ser algo así porque era PG-13, entonces lo mismo que no quería a lo mejor que hubiese mucha sangre, pues no, pero para mí le resta emoción. Sí, O sea, es un momento muy emotivo y esa comunión pues es necesaria, ¿no? No deja de ser emotivo, pero se pierde. Si claro, sabes cuál porque es la versión original, se pierde. exacto, porque me gusta muchísimo la conversación que se produce en el exterior, ¿sabes? Entre el bando fundamentalista y el bando de los jóvenes, o sea, esta discusión que tienen entre ellos, pero se pierde todo el tema de la orgía. Allí es donde nace la relación entre Paul y Chani también. Y me sorprende Claro, que esto lo hayan mantenido privado, pero en cambio, el momento en el que Paul se toma el agua de la vida, que en el libro es una decisión individual de Paul que no comunica a nadie, y aquí sea público. O sea, que hayan es invertido, público ¿sabes? y además parezca incluso que es Jessica que lo induce a hacerlo, ¿no? Exacto. O sea, No sé, me sorprende, ¿sabes? Así como entiendo el papel que le han dado a Jessica y a Alia, con la que solamente puede hablar Jessica, de que como inductora, ¿sabes? Para
generar este fanatismo en relación a Paul y despertar la profecía. Pero claro, es que la han convertido en alguien completamente extremista. ¿Cómo me van a vender luego que al final de este libro Jessica no quiere saber nada de Arrakis y se va a Caladan? Si está Claro, en es su que es salsa. verdad. O sea, es cierto, eso es, y yo es un personaje que la defendía mucho cuando después pasa lo que pasa en Hijos De Dune. de Dune, y claro, yo decía, pero daros cuenta que es que Jessica en realidad nunca fue Fremen. O sea, Jessica tuvo que convertirse en Sayadina, Mm. o sea, para poder asegurar la La protección supervivencia de sus la hijos. supervivencia de sus hijos y la unión con los Fremen, ¿no? Pero nunca fue Fremen. O sea, Jessica en el momento que puede le dice, dame calada. Y durante todo el libro, en los pensamientos internos que tenemos de ella, lo dice. O sea, que Sí, no consigue adaptarse a ser una Fremen. Y sí que es cierto claro, que y es que apoya, incluso, que le dice a Paul que tiene que aprovechar este aspecto del Mesías y la profecía para hacerse con el poder y conseguir esos objetivos, pero vamos, o sea, no se convierte en una líder religiosa fanática, obsesionada en convertir no, al resto de en los Fremen en absoluto, de hecho, fanáticos. de hecho le repele, o sea, hay algún momento que le dice, y los inocentes? Y es cuando él le dice, ya no hay inocentes. Claro, y Entonces, aquí, al ella se revés, aquí parece asusta. que es instigadora de la venganza, ¿no? O sea, Sí, 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 es curioso, ¿sabes? Que haya este intercambio de papel que por un lado lo entiendo, pero por otro cambia bastante el personaje de Jessica porque luego lo vemos en momentos débiles para una Bene Gesserit, ¿sabes? Una Bene Gesserit no tendría que tener problemas para controlar las lágrimas o bien para controlar un vómito cuando ve algo desagradable, como sucede en la película. sí, o sea, eso queda raro. Yo pienso que, no sé si está a propósito también, o sea, si ella lo hace a propósito por algún motivo, no, no lo sé. No sé. Pero, claro, queda un poco raro. A mí más que, a lo mejor las lágrimas, porque, o sea, tú puedes enjugarte las lágrimas haciendo así, que le pasa a Odrade y le pasa Sí. a mucha gente en muchos momentos, pero lo del vómito sí me sorprendió, porque, claro, dije, esto no, y además Stilgar está en el momento ahí de, no, 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 no". Claro, una Bene Gesserit es Y, capaz de mantener esta y, apariencia impertérrita, ¿sabes? Aunque se esté deshaciendo por dentro, que es algo que creo que claro, se ve muy bien en la primera película, estos momentos en los que está rodeada de gente y se mantiene como de piedra, y los momentos de mm, debilidad los tiene siempre en solitario. Y rompe con esto, cuando Jessica es la mejor alumna de Mugiam, aparte de ser su hija, una cosa que no se menciona aquí en la película, pero no sé, es una de las cosas que me sorprende, a pesar de que creo que, o sea, lo interpreta muy bien y pero que es como se ha escrito el personaje para la película. sí, sí, o sea, por lo que sea, se ha querido mostrar eso, claro, no lo sé. No sé si es algo de la propia Jessica, ¿no? O si realmente pues han querido hacer que el personaje fuera pues a lo mejor un poquito más humano de lo que realmente es y han querido hacer esa escena, pero sí que fue sorprendente, ¿no? Porque incluso eso, en la primera película la vemos intentar controlar esos momentos de pánico. Puede que no lo consiga al 100%, pero lo está intentando, pero está utilizando todo su adiestramiento, ¿no? Es una actuación que, por otro lado, fue muy incomprendida para los que no son lectores en la primera película. O sea, que quiero decir que quizás es un cambio debido a esto. Mm. Sí, sí, puede ser. Bueno, tras el parón obligado de Zoom, como veis, la imagen ha cambiado porque mi cámara se ha desconfigurado, así que ahora estoy grabando con la del ordenador. Pero bueno, no importa porque al final lo importante es lo que decimos y no cómo nos vemos. Qué locura. Así que vamos a seguir con lo que va pasando en la película después de este ritual en el que Jessica se convierte en reverenda madre y la discusión que vemos entre los fundamentalistas y los jóvenes representados por Stilgar y Chani. Vemos el entrenamiento de Paul en el desierto, que bueno, que ya lo hemos comentado que es muy precipitado y que con ese tiempo pues no consigues convertirte en un Fremen, sobre todo si Chani te sigue y te ayuda para que no te mueras porque no te lo estás ganando tú. Claro. Pero Sí, ahí echándote una mano importante. Sí, sí. exacto, pero luego vemos una escena que me parece genial, que es la primera escena de acción cuando atacan al recolector de los Harkonnen, que es espectacular visualmente y que además funciona muy bien. Es la primera vez que Paul se gana de verdad el respeto de Chani, porque le demuestra, o sea, su validez en la lucha porque le salva la vida y juntos destruyen el ornitóptero de los Harkonnen. Y bueno, ese ataque tiene éxito gracias a su colaboración y creo que en la película aquí es donde empieza a nacer, ¿sabes? Esta relación sentimental entre Chani y Paul. Y después de esto ya vemos
unos sueños de la presencia de Paul, que suena con la yihad, sin decir la palabra yihad, porque está prohibida en las películas de Villeneuve, bueno, por las connotaciones que tiene. Y ya pasamos, sin el salto temporal de los 3 años que se producen en el libro, a la escena, que también es espectacular, de cuando Paul monta el gusano por primera vez y le sale un gusano gigante, como en el, en el libro. Está muy bien hecha la escena realmente de cómo le cuesta subir y luego lo termina cabalcando y los Fremen están alucinando, pero claro, o sea, es algo que, como ya hemos dicho, es poco coherente que en tan poco tiempo consiga tanto cuando en el libro necesita solamente 3 años para llegar a este momento. Y en este momento, Chani y él ya son pareja, no se han casado porque en la cultura fremen el matrimonio pues tampoco tiene la misma connotación que tiene en el resto del imperio, pero tienen un hijo que ya tiene 1 año, que es Leto 1.5, como le llamo yo. Y claro, Alia también ya está causando allí estragos con su presencia de niña que provoca disonancia cognitiva a sus 2 años y medio. Claro, es verdad, sí, que todo esto lo echamos en falta y aunque es verdad que, bueno, tanto la escena de la recolección de especia, que realmente es una escena, o sea, es un punto de inflexión porque ahí se ve que hay un proyecto común, ¿no? O sea, y que realmente hay un objetivo común y yo creo que Chani lo percibe así, dice, bueno, este no es un niñato que se cree lo que sea, sino algo le importamos, ¿no? Realmente. Y pues tanto esa escena como la escena de cabalgar el gusano, pues bueno, son de estas que te ponen en tensión, ¿no? Que el corazón parece que estamos ahí que se nos va a salir. Pero bueno, lo que decimos, pues aquí está el problema de que no existe el salto temporal y entonces, pues claro, no tenemos todo lo que esto conlleva, ¿no? Pero Incluso y hace que todo sea muy Australia. precipitado. Claro, eso es. Extremadamente precipitado, porque después de esto ya vemos otra escena en la que empieza la manipulación de Jessica de los Fremen para convertirlos a todos en fanáticos y que crean que su hijo Paul es el Mahdi de la profecía y donde se empieza a generar el conflicto entre Jessica y Paul, porque por un lado, pues Jessica está en contra de Chani porque sabe que el matrimonio es una herramienta política muy importante para alguien que forma parte del imperio, como es la Casa Atreides, y por otro lado hay la discusión entre Jessica y Paul y vemos el desprecio de Paul por las Bene Gesserit diciéndole que todo eso no existe, ni la profecía, ni el Kwisatz Haderach, porque es todo un invento de la misionaria protectiva, a pesar de que ella tiene indicios de que siendo es cierto que es una profecía, que está todo preparado por la misionaria protectiva, pero el concepto de Kwisatz Haderach no es real, es lo que están buscando las Bene Gesserit. Y aquí pues sí que mantienen una relación, pero sí que se empieza a romper la relación entre Jessica y Paul porque no quiere aceptar su posición como Kwisatz Haderach y Jessica porque quiere manipular todo lo que pueda a los Fremen. Claro, es verdad, o sea, lo que decíamos antes, ¿no? Que aquí vemos a una Jessica mucho más instigadora y mucho más manipuladora de lo que es en el libro, que como decimos es una cultura a la que no llega a adaptarse, se adapta por necesidad, pero no llega a adaptarse realmente. Y aquí, sin embargo, la vemos eso como mucho más manipuladora y bueno, es verdad que a Paul lo vemos desde el momento en el que comienza a despertar esa presencia en la primera película, reprocharle a su madre, me habéis hecho esto, ¿no? O sea, Mm. soy vuestro experimento, soy En vuestro el bicho libro, raro. en el libro también se verbaliza, también se siente un Claro, espíritu de las Bene Gesserit. eso es, también se verbaliza y en realidad lo que pasa es, claro, el Kwisatz Haderach como concepto sí que existe, otra cosa es que la Bene Gesserit lo quiera tener bajo su control, ¿no? Que de ahí todo el programa genético, Sí, de sí, ahí todas esas porque generaciones de control genético. Porque claro, yo sí que creo, tanto en el libro como en la película, que Paul no se convierte en el verdadero Kwisatz Haderach hasta que no bebe el agua de la vida, porque hasta Claro, entonces no tiene acceso a sus memorias pasadas ni acceso a todos los niveles de existencia y de futuro, porque cuando se toma el agua de la vida está viviendo en el pasado, el presente y en el futuro a la vez. Le cuesta distinguir en qué momento está, qué es real, qué ha pasado y dónde está. Esto es algo, esta claro, es que en un discusión que primer no la momento no, vemos o en sea, la película, pero sí que vemos que
se convierte en el Kwisatz Haderach cuando bebe el agua de la vida más adelante. Claro, es que también lo importante del Kwisatz Haderach no es simplemente que tenga esa presciencia y que sepa visualizar el futuro, sino que también tenga ese acceso a las líneas pasadas, tanto a las líneas femeninas como a las masculinas. Esto Mm. no lo vemos, evidentemente, lo que dices, vemos la presciencia durante todo el arco de Paul, vemos los sueños prescientes, pero hasta el agua de la vida no vemos ese acceso tampoco. No, sí que lo mencionan, pero sí que es cierto que en la película, porque hay gente que veo que no la ha entendido, ¿sabes? Que no se ha leído los libros, en que una de las cosas que gana tanto Jessica como Paul cuando toma el agua de la vida en su conversión de reverenda madre y él en Kwisatz Haderach, es el acceso a todas estas vidas pasadas y a los egos que tienen en su interior. Se menciona, pero quiero decir que no se le da la importancia suficiente como para el espectador que no ha leído el libro se dé cuenta de lo que está pasando. Sí, eso es, sí, o sea, lo menciona incluso Jessica, bueno, llevo a mí a todas estas reverendas madres y me proporcionan siglos de dolor y de pena, Mm, pero ya está, pero es que realmente no se ve que esa descarga de memorias son reales, o sea, que es una voz que tú puedes utilizar en un momento dado o que se puede volver contra ti, o sea, es una información que tú puedes utilizar realmente, que es no algo muy solamente, importante para lo que luego va a pasar con Alia y cómo claro, los hijos de Paul, Leto y Gánima tienen, al ser prenacidos, tienen que también conseguir esto para no convertirse en abominaciones. Que bueno, Leto lo consigue así así y creo que quien más lo consigue es Gánima, pero bueno, esto ya es de los libros y aquí no lo hemos visto. Sí que lo prepara sí. porque se menciona, pero sí que no es una de las cosas que con respecto a la primera película, Villeneuve ha hecho todo lo posible para simplificar todo el lore de Dune para que sea más digerible para el espectador medio que no ha leído los libros. Claro, y es verdad que se menciona como un detalle que casi puede ser incluso, pues, no sé, pues, una sensación que tenga Jessica que se ha vuelto loca, ¿no? Exacto. Y en realidad, no, es que es un detalle muy importante y es una información que posees, pues, que puede ser una bendición o puede ser una maldición, pero es importante, ¿no? Entonces, sí, yo creo que pasa un poco desapercibida esa mención y, pues, no queda tan relevante para como debería ser. A ver, que está allí y Villeneuve la puede utilizar en la siguiente película, porque no es tampoco Sí, sí, que lo borre seguro que lo directamente. utiliza. Después de esto, pues vemos un nuevo ataque de los Harkonnen con Rabban, que está buscando activamente a Muad'Dib, que se enfada muchísimo y maltrata pues a sus trabajadores barra esclavos. Lo vemos súper Porque paranoico ahí a Rabán, sí. paranoico total, o sea, Bueno, y con toda la razón, o sea, es lo más cerca que está Rabán de verbalizar que él es el único que ve que los Fremen son una amenaza real y que nadie se preocupa realmente por lo que se pueden convertir. ujú. Pero, claro, después de esto, o sea, bueno, vemos también otro enfrentamiento en el que luchan tanto Paul como el resto de los Fremen, que aquí se nos presentan directamente como fedaykines, los que están luchando en esta guerra de guerrillas, que bueno, este término existía antes de que existiesen los fedaykines de Paul en sí. O sea, es un término que varió dentro del libro cuando se convirtieron en fervientes creyentes fanáticos de Paul, pero es un término que ya existía dentro de los Fremen para referirse a aquellos guerreros pues que eran más mortales, que estaban mejor preparados. Los comandos de la muerte, ¿no? Directamente. Exacto, o Y sea, hay pero una apropiación con el culto a Muad'Dib, o sea, como una sí. especie de apropiación del término y bueno, pero sí que Bueno, existía. pero que es un término que ya existía y me gusta que se haga mención de él y que los veamos en acción como seres, o sea, muy efectivos. Son como un montón de Duncans allí, porque lo vemos luego también que uno de ellos puede acabar con muchos soldados y por eso son tan efectivos siendo un grupo relativamente pequeño contra un ejército o grupos muy grandes. Y después de esto ya tenemos las conversaciones en el Palacio de los Corrino, que es importante también que veamos estas escenas de palacio y de intrigas con las Bene Gesserit. Aquí es donde vemos cómo Irulan es muy inteligente porque es la que verbaliza tanto a su padre como luego a las Bene Gesserit que cree que Paul sigue vivo y que él es Muad'Dib y que a su padre que no es inteligente matarlo porque entonces se convertirá en un mártir y será peor para controlar la población de Arrakis y por otro lado a las Bene Gesserit diciéndoles que está vivo y que considerar que no está vivo es un error y realmente es un error táctico enorme que creo que las Bene Gesserit reales, o sea, no cometerían, no optarían directamente para ir a probar la línea de Fate Rauta
para producir el Kwisatz Haderach en esa línea. Después de aquí ya pasamos directamente a la escena en Jedi Prime, donde vemos lo que ya hemos comentado de Fate Rauta en la celebración de su cumpleaños 17, con esta lucha tan diferente, con un Fate Rauta muchísimo más honorable, que es el varón el que le pone a prueba, no drogando al mejor guerrero Atreides que tienen capturado, y cómo después de vencer, pues le revela que en realidad todo esto es una prueba porque tiene planeado para él convertirlo en el próximo emperador y revelando al resto de las casas cómo la casa Corrino colabora en la caída de los Atreides, que recordemos que es algo que está prohibido por el Landsrat y la Gran Convención. Y también tenemos pues esa escena de seducción de Lady Fenric con Fate Rauta que funciona tan bien y que vemos hasta qué punto está pervertido el carácter de Fate Rauta a pesar de mantener esta extraña honorabilidad. Y también cabe mencionar pues la forma en que se representa Jedi Prime, en blanco y negro, con colores blancos muy quemados. No sé por qué todos los Harkonnen son calvos y también los habitantes de Jedi Prime que no tienen nada de pelo. No sé si es un tóxico que hay en el ambiente. Algo así, eso me acuerdo que lo comentamos y yo creo creo que fue algún compañero tenía una explicación para eso, por alguna incidencia de, no sé si era radiación o del sol o alguna cosa así, pues bueno, se tomó como esa idea, ¿no? También bueno, es muy característico porque, o sea, al final en esas escenas salen tanto Kaitain en la primera como Gidi Prime y está muy bien porque, o sea, yo creo que nos da pues esas perlitas de expansión del universo, o sea, de lo que es el universo, porque a mí, por ejemplo, lo que me gusta realmente, más que la historia en sí, o sea, todas las historias de los libros originales también, pero sobre todo es el universo que hay detrás y las posibilidades que ofrece, ¿no? Entonces, Exacto. está bien también que aquí nos hayamos salido un poco de Caladan Arrakis y Arrakis todo el rato y que también salga pues, el planeta imperial y salga Gidi Prime con sus particularidades, ¿no? Y con esa sensación un poco claustrofóbica, radioactiva, rara. Exacto, y de imperialismo, pero llevado al extremo por la esclavitud más absoluta, porque se ve Claro, es una realmente esclavitud. el contraste entre los tres planetas, ¿sabes? Entre Arrakis, luego vemos el Palacio de los Corrino, que es todo ornamento y bonito y rico, y luego pasamos a Jedi Prime, o sea que recordemos que Jedi Prime es cierto que tiene un sol oscuro y demás, pero que luego se convierte en un planeta verde tras el imperio de Leto II, porque es Gamu, ¿sabes? Después. Sí, cierto. Por eso que, claro, a ver, si no has leído los libros, pues a nivel visual funciona muy bien, te puede gustar más o menos, pero crea esta rotura que suponen los Harkonnen con respecto al resto del imperio, porque son lo más malo, malísimo. Y lo ves tanto en un aspecto visual como en el comportamiento, porque también el comportamiento de los Harkonnen es lo que hemos comentado antes, que lo llevan al extremo, Ujú. matando gratuitamente muchas veces a sus trabajadores, bueno, o esclavos, porque son más bien esclavos, pero son muertes sin sentido que el barón Harkonnen de los libros nunca llevaría a cabo, porque siempre tenía un motivo para matar a alguien, no mata a alguien para probar un cuchillo o porque esté enfadado, o sea, siempre lo mata por una razón, aunque sea para provocar el terror más absoluto. Incluso cuando mata a esas personas es porque han cometido algún tipo de error, aunque él no Claro, es que no revele. lo sabemos, ¿sabes? Claro. Nos falta contexto. Vemos la escena, pero nos falta contexto. Bueno, pero en el caso de Fate Rauta sí que vemos continuamente cómo mata a personas de su alrededor sin ningún tipo de provocación. Sí, no sé, está hormonando el chaval, no, no sé, la verdad. No tengo ni idea. Sí, sí. Y bueno, y esto no lo hemos hablado, bueno, sí que lo hemos comentado que en estas escenas de los Harkonnen también vemos, porque se hace muy aparente cómo gana el personaje de Fate Rauta a base de la pérdida de Rabán, ¿sabes? Como personaje, porque hay momentos que lo humilla muchísimo, porque al final de esta escena es cuando el barón Harkonnen le otorga el gobierno de Arrakis a Fate Rauta y echa a Rabán. Sí, y además ahí cómo aprovecha Fate también para hacer, digamos, leña del árbol caído, porque, bueno, no lo tenía en estima su hermano mayor, está claro, pero porque son En los libros hermanos, tampoco, o sea, en los libros también se tampoco, llevan mal tampoco. entre ellos. Sí, 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 o sea, no es que Rabán fuera ningún referente en ningún momento para él, ¿no? O sea, son casi rivales. Y incluso cuando el varón le dice, te voy a dar un regalo mucho más grande que va a ser Arrakis, y él dice, ¿y Rabán?
Ya en ese momento, después va a aprovechar, ambos 2, tío y sobrino, para realmente, bueno, o sea, nos has avergonzado hasta límites, ¿no? O sea, Y te has superado hasta a ti mismo. y que lo hacen humillarse, y en ese Sí, momento sí. pierde mucha fuerza el personaje de Ravan. Bueno, después de esto ya sí que pasan algunas otras cosas, pero lo siguiente más importante es el reencuentro entre Paul y Garny en una escena similar a la del libro, que es cuando Garny está, pues, con los contrabandistas recolectando especia y Paul y el resto de los Fremen les tienden una trampa y los capturan. Lo que pasa que aquí no vemos que haya Sardaukar mezclados entre el grupo de Garny, que él lo sabe y avisa a Paul, sino que vemos a un Garny Halleck que me gusta muchísimo porque me gusta mucho cómo lo hace Josh Brolin, o sea, el actor, pero claro, también pierde potencia porque es un Garny que no está obsesionado con que Jessica es la traidora y entonces no vemos este enfrentamiento entre Jessica y Garny. Tampoco vemos la desazón que tiene Garny en el libro cuando ve las decisiones que toma Paul, porque es en la película, es él que le dice que tiene, como Jessica, que tiene que aprovecharse del fanatismo de los Fremen para convertirlos en su ejército y poder así echar a los Harkonnen. Y Sí, bueno, sí, le dice: "¿Qué tiene de malo? Si creen que eres el Mesías, úsalo", sí, sí, ¿no? O sí, sea, y además le da el acceso al arsenal de las bombas atómicas de la familia de los Atreides, que en el libro suponemos que Paul había tenido acceso siempre, porque además nunca se nos dice que se hayan guardado en el planeta de Arrakis. Lo que se nos dice es que normalmente las familias tienen su arsenal familiar en diferentes satélites o planetas muy pequeñitos que pueden controlar y lanzar los misiles desde allí, pero no los tienen en el planeta que están residiendo. Porque claro, si a no mí se eso los sí sí que me parece también bastante raro, ¿no? O sea, de claro, decir, bueno, como a ver, que visualmente queda muy bien y la escena está genial, incluso con este tono cómico en la conversación, ¿sabes? Entre Stilgar y Garny de, pero no, ¿a que no sabías que estaba allí? Es que es un lugar evidente, ¿no? Es una conversación que que no lo he buscado. ¿Lo hubieras encontrado? No, es que no lo he buscado. es una Es justo conversación por que es eso. muy divertida, pero que Sí, tácticamente no tiene sentido que el arsenal se encuentre en el planeta en que se encuentren ellos. Porque el claro, sentido de que esté en el espacio es que si a ti te atacan y destruyen tu planeta, que tú puedas activar ese arsenal para destruir el planeta del otro que te ha atacado. claro, Y no se pero no que destruye. pongas en riesgo tu propio feudo. Exacto. Por eso que queda muy efectista, pero que no es realista ni con el libro ni a nivel táctico. Pero claro, ver todas las cabezas nucleares allí alineadas. Y luego tenemos esa escena, ¿sabes? Que en Presciencia Paul ve como Chani muere. O sea, hay mucha gente que me ha dicho que es en realidad la presciencia del ataque que se va a producir después en el Sitch Tabar, que si Chani hubiese estado allí, pues hubiese muerto. Pero por cómo se quema, a mí me parece más de radiación, ¿sabes? Porque el primer pensamiento que tienen es vamos a utilizar las armas nucleares para destruir todo, pero claro, eso provocaría un ataque nuclear a su paso y que todos muriesen. Y yo creo que es Claro, eso lo que está viendo Paul y es aquí cuando toma la decisión táctica de utilizar para destruir bueno, las murallas de piedra y que puedan acceder los gusanos a Arrakeen, no para destruir al planeta, a otro planeta nuclear o las naves que aparezcan por el camino. sí, 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 yo creo que es una escena, lo que dices, queda muy emotiva, muy efectista, pero claro, es verdad que dices, o sea, ¿cómo van a llevar el arsenal desde donde estuviera? Porque claro, antes estaba en otro, ¿no? O sea, Bueno, suponemos que hasta estaba en sacar, Caladan, ¿no? O sea, que lo claro, guardaban en el planeta allí también. no lo sé, un poco kamikaze. No tiene sentido. O sea, que a nivel visual y demás sí queda muy bonito, pero que a nivel táctico no tiene sentido. O sea, al final la realidad es que se terminan utilizando en la película de la misma manera que se utilizan en los libros. Simplemente que lo Sí, vemos allí, eso es cierto, sí, que lo aporta Garni. por lo menos. Después de esto, pues ya vemos otra escena de Irulan escribiendo, hablando sobre Jessica. La escena de Jessica y, bueno, pues esta Jessica tan manipuladora que la vemos preparando el agua de la vida para que su hijo Paul se lo termine bebiendo. O sea, vemos las truchas de arena y cómo les quitan el veneno del agua de la vida causando su muerte, ahogándolos. Es una escena que está muy bien porque se nos explica muchísimas veces en el libro. Y Ujú, y aquí la después, vemos. claro, y aquí la vemos visualmente y realmente está muy bien hecha. Y después de esto ya se produce el ataque Harkonnen al Sitch Tabar, que en los libros esto se produce en el Sitch que estaba en el sur, en el que todos se habían refugiado. Lo que pasa que como aquí se produce la distinción entre el sur fundamentalista y el norte más progresivo, pues
tiene sentido que en este universo el ataque se produzca en el Sitstabar. Pero esto es lo que Claro. provoca que Paul se vea obligado a aceptar su destino y viajar al sur y terminar tomando el agua de la vida. Ujú. Eso es, o sea, que sienta que ahí, que esa es la clave. Y bueno, esta escena también sirve para ver a Fate Rauta en acción dirigiendo un asalto. Sí, claro, porque lo hemos visto, pues, también eso, siendo el adolescente rico, Mm, sádico, ¿no? Que mata por placer o que se combate en la arena porque, pues eso, también por placer, pero aquí lo vemos ya, como alguien realmente peligroso. O sea, lo vemos exacto. como peligroso y capaz al mismo tiempo. Exacto. Aquí ya lo vemos como alguien que es una amenaza real para Paul en todos los sentidos. Es una cosa que no vemos en el libro, por eso digo que es una buena decisión por parte de Villeneuve de haberle dado este control y que lo veamos en diferentes aspectos, pese a que no sale hasta la segunda mitad de la película. Ujú. Y bueno, después de esto, pues se produce cuando Paul bebe el agua de la vida, le pasa como en el libro, que se queda en este coma. En el libro se pasa muchas y muchas semanas en coma. Es algo que no conoce nadie porque lo ha hecho él por iniciativa propia, porque sentía la necesidad de poder abrir su mente y acceder completamente a la presciencia para poder encontrar el camino que le llevase a la victoria y no produjese la muerte de todos los Fremen. Y es aquí cuando se produce en la película por primera vez el conflicto de liderazgo con respecto a Stilgar, que en el libro es algo que vemos desde que se montan en el gusano. Pero creo, sinceramente, que cuando Paul despierta, después de que Jessica haya utilizado la voz con Chani para obligarla a despertar a Paul, que es algo que no me gusta, porque Chani, A mí tampoco. simplemente por amor a Paul, tendría que estar dispuesta a despertarlo, pero sí que creo que está muy bien llevada, muy bien llevada. Es una escena que es muy potente también en el libro, cuando Paul se hace con el control de los Fremen, cuando se presenta como Kwisatz Haderach, como Magdi y como Paul Atreides y organiza todo para recuperar el control de Arrakis. O sea, ahí demuestra realmente su poder y cómo algunas cosas no hay que respetarlas. O sea, que es algo que se realiza también en la película, que es una frase extraída del libro, que por qué tiene que matar a Stilgar si es su mano derecha y lo necesita para la guerra. Y hacer este Claro, es que cambio de input en los Fremen de que hay cosas que ahora mismo no tienen sentido. sí, eso, o sea, es cierto, y en el libro y en todas las adaptaciones es una escena que es una también una de las piedras de toque de decir, bueno, ya esto, o sea, esto ya no se trata simplemente de vengar la muerte de los Atreides o no se trata simplemente de ser un líder Fremen, esto va más allá, ¿no? Y Paul lo deja clarísimo, no soy estúpido, no voy a prescindir de uno de mis mejores elementos por una tradición que ya no tiene sentido, ¿no? Y bueno, vemos pues eso, esa parte de ese discurso y ya vemos a un Paul completamente cambiado. No, sí, es un Paul que asume que es el Kwisatz Haderach y que tiene que abrazar su parte Fremen y su parte como Paul Atreides, como heredero de la casa Atreides y de duque. Y es solamente cuando se produce esta unión que es capaz de llevar a cabo este ataque. Aquí en la película también se verbaliza que es porque descubre en este sueño de la presciencia que es un Harkonnen. Y por Sí, eso se produce este cambio. Pero en realidad no era necesario, o sea, se podría haber hecho como en el libro, porque es también cuando hace la agonía de la especie que se produce esta unión de los diferentes pols que pasan a la guerra, que ve el camino para poder vencer. sí, es que yo creo que, o sea, de todas iba a pasar tanto una cosa como la otra, entonces tampoco veía la necesidad de conectarlas, ¿no? Bueno, están conectadas, vale, bien, pero vaya, Está claro que tampoco, los actos que habían iniciado ya desde el principio iban a llevar a eso. eso es. O sea, no hace falta que diga, oye, es que soy un Harkonnen y abrazo la herencia Harkonnen y me voy a convertir en un cabrón. Y si no subiera esto, pues sería, no, no, es que harías lo mismo. Bueno, en esta escena ya vemos como Chani, esto de que se convierta en el Mesías ya no le hace nada de gracia y por lo tanto, pues el hecho de que luego lo abandone una vez han ganado la guerra tiene todo el sentido porque ya sabe aquí. Aunque seguimos diciendo, como hemos dicho antes, que no tiene sentido que Chani en este momento no acepte a Paul como hombre y su papel en el futuro de los Fremen. En esto ya sí que se empieza a precipitar la acción porque vemos, bueno, la revelación de Mohiam diciendo que las Bene Gesserit estaban detrás de la caída de los Atreides y que es un gran cambio, como ya hemos comentado, y
inmediatamente llegan los Corrino a Arrakis y vemos la preparación de Paul para esta batalla final que hemos dicho antes que se mantiene, que sea corta como en el libro para dar más importancia a lo que sucede después. Y claro, después de que hayan entrado en una escena espectacular, cabalgando a los gusanos, terminando con todo a su alrededor, y llegan allí, Paul mata al varón nada más entrar y después ya se produce inmediatamente el enfrentamiento con Fate Rauta cuando el emperador Corrino no quiere ceder a lo que le está pidiendo. Claro, es una escena que también cambia mucho, como hemos dicho, porque no aparece la cofradía espacial, pero la lucha entre Paul y Fate Rauta es muy potente y la aceptación de Irulan y como mujer sabia de la situación en la que están es una muy buena escena también. Y también es muy potente la escena en la que después de ganar a Fate Rauta y estando mal herido, obliga al emperador a humillarse y aceptarlo como el siguiente emperador. Y bueno, después de esto ya es cuando las casas dicen que no, y ya se inicia ¿Esto la va en yihad, serio? digamos. Sí. Sí, sí, claro, ya es verdad que esa, o sea, aunque no está en la cofradía espacial, eso de ya directamente mandar ese mensaje, entre comillas, a las grandes casas, pues aunque no sea así en el libro, es muy potente para que tú te quedes con la sensación de: "Ts, ts, cuidado que esto no es un final feliz". O sea, que cuidado que el nombre de Muad'Dib ya no va a ser símbolo de liberación. Aquí Sino de se viene una represión. guerra santa larga, y Mm. cruenta. Sí, sí, que al final el libro tiene este final más redondo y feliz, por decirlo de algún modo, pero durante todo el libro Paul está diciendo que esta yihad va a suceder. La diferencia del Sí. final de la película es que te dejan preparada ya esta yihad. Eso es, y ya te la deja en bandeja como para ver qué pasa en la siguiente, ¿no? Y yo creo que seguramente algo veremos, aunque sea pues una parte ad hoc, porque no sé si la sacarán de las entresagas que hicieron Bryan y Anderson o será algo nuevo, Espero que no, pero espero que no. quizá algo de esos 12 años sí que podamos ver. Yo creo que sí, porque a Villeneuve se le da muy bien a representar la acción, es algo que hemos visto en esta película y que lo hace muy bien. Y al final, hacer una introducción de 10 minutos de cómo ha ido avanzando estos 12 años, de la destrucción que han ido causando los Fremen en esta Guerra Santa y cómo han conseguido someter a todo el universo, pues se puede relatar bien en poco tiempo y siendo espectacular. Y algo de estos 12 años tendrás que poner, porque como hemos dicho, tendrás que resolver la situación entre Chani y Paul. Claro, 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 no, no, es necesario porque ese final que nos ha dejado pues como tan descolocados con respecto a la relación de ambos, pues bueno, habrá que cerrarlo de alguna manera y ver a ver cómo se resuelve. Yo creo que es la principal incógnita de lo que Sí, está por venir. por eso yo a todo el mundo que me pregunta en mi canal les digo, es que claro, hay muchas cosas que dependen de cómo Villeneuve decida resolverlo en la siguiente película, porque estos cambios pueden ser mejores o peores dependiendo de cómo se resuelva en la película y el tiempo que nos tengamos que esperar para esta película, que existirá porque está aprobada por Warner, aparece en IMDb como que se va a producir, pero seguramente no va a ser la siguiente que va a hacer Villeneuve, sino que va a haber Cleopatra por el medio, así que quizás nos plantamos adentro de 4 años. Un chico me ha dicho Sí, que no, está no, yo creo prevista que para el sí. 2029, no lo sé. Yo creo que se tomará un tiempo. Y lo que dices, ahí se verá realmente, pues bueno, si estos cambios tienen o no sentido. Sí, además como supongo que Warner tampoco le importa esperar estos 3 o 4 años porque esta película ha ido muy bien y como tiene preparados ya varios productos para el medio, ¿sabes? En forma de miniseries, la gente no se va a olvidar de Dune y van a dejar de ir a ver la tercera parte al cine, aunque tarde 3 o 4 años en salir. No, no, yo creo que tenemos para rato a ver cómo funciona The Prophecy, que ahora creo que se llama The Prophecy, ya no se llama Sisterhood, y a ver también ahí qué es lo que va pasando, ¿no? Pero creo que sí, que no va a ser tan largo el descanso, porque si lo que tenemos por ahí funciona bien, Espero que, sinceramente, arreglen el guión de los libros de Bryan y Anderson. Quizás el cambio de título de la miniserie, pues viene de los cambios que van a hacer ellos también. Espero que sí, porque si no, con los agujeros sí, de guión porque que bueno, tienen esos 2, no, es que supuestamente iba a estar basada en la trilogía de las escuelas, sí, lo sé, que bueno, tiene cosillas interesantes, pero tampoco es nada del otro mundo. pero no bien ejecutadas, o sea, Eso, no viene ejecutadas. Y bueno, puede, por lo menos yo, o sea, por lo que he visto hoy, que sí que haya un guión específico
para la serie. Yo espero que sea así Hombre, es también. HBO, HBO tampoco hace las cosas a lo tonto, así que yo tengo fe en ellos y lo vamos a ver y lo vamos a hablar en el futuro Sí, cuando sí, sí, lo suceda. veremos. Yo seguramente yo ya tendré, bueno, mi bebé ya será mayor, quizás vuelva a estar embarazada, yo qué sé. Pero bueno, ya es un futuro indeterminado para para Mary y Zanai del futuro. Que Eso ya, es, eso que es. ya Ya lo ya se diré. preocuparán cuando ellas cuando lleguen. Exacto. Y bueno, lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado. Dejad comentarios, que os vamos a contestar a todos. Bueno, por lo menos yo, Zanay, también muchas veces os contestará comentarios. Muchísimas gracias por hacer este vídeo conmigo, Zanay, y espero colaboraciones en el futuro de Dune, porque es muy divertido. Hombre, hombre, están por llegar. Las arenas de Arrakis están muy vivas y seguiremos, seguimos. Pues nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.